Saludos amigos, bienvenidos a Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, una entrega más de Conexión Ciudadana. Esta transmisión se está realizando desde la cuenta de Conexión Ciudadana en YouTube. De modo que te animo a que vayas a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones, le des like, emitas tus comentarios en esta transmisión, así como los videos que están colgados en nuestra plataforma de YouTube con el nombre de Conexión Ciudadana. De la misma forma, esta transmisión se está realizando desde los estudios de la emisora digital Cordillera FM en el municipio de Bonao, con alcance en toda la provincia de Monseñor Noel, la región norte de Cibao y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana por la magia de las redes sociales. Y bueno, y trasciende las fronteras nacionales también, porque somos una aldea global y la magia de las redes sociales nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. De la misma forma, esta transmisión se está realizando desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así que puedes sintonizar esta transmisión, emitir tus comentarios como hemos planteado. Desde Conexión Ciudadana abordamos 4 temas fundamentales para la vida de este municipio y para el país. Y esa es una misión social e histórica de Conexión Ciudadana, acompañar a la ciudadanía, acompañar a la población en sus principales preocupaciones y además de eso, abogar por un periodismo de soluciones. 4 temas cardinales, transversales, abordamos de manera temática en Conexión Ciudadana. Estamos hablando de economía, de política, medio ambiente y problemáticas sociales. Desde este espacio, desde Conexión Ciudadana, han perfilado figuras del mundo académico, empresarial, intelectual, activistas sociales, medioambientalistas, empresarios, es decir, las fuerzas vivas de este municipio y, por qué no, de la República Dominicana, se dan cita en Conexión Ciudadana. Agradecemos a las personas que desde ya se están conectando en esta transmisión. Dalisa Fior, saludos de Santo Domingo Este. Gracias, Fiordalisa, por tu sintonía, así como las personas que están conectadas en Cordillera FM, así como nuestro canal de YouTube Conexión Ciudadana. Señores, como lo habíamos prometido en nuestras redes sociales, vamos a pasar ahora a un segmento de entrevista en exclusiva. En esta ocasión nos acompaña Mario Silva, coordinador del Consejo Municipal de la Juventud del municipio de Bonao. El señor Mario Silva es un joven destacado, activista social, con una gran experiencia en el activismo en políticas de la juventud. Es el coordinador, como hemos dicho, del Consejo Municipal de la Juventud. Además de eso, cuasi abogado también. Es decir, que ha tenido una trayectoria desde muy joven, y de hecho es muy joven, en el tema de política de juventud y ha abrazado las causas para generar cambios significativos en este segmento de la población. Mario, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. Bienvenido. Gracias. Bueno, nosotros estamos aquí, agradecidos por nuevamente tener esta oportunidad, agradecido a todos ustedes que nos escuchan y sintonizan Conexión Ciudadana, un espacio para conocer muchos temas que se abordan en el municipio de Bonao. Y hoy estamos aquí para hablar de juventud. Y claro, eso es lo que venimos Mario, a hacer. A propósito de juventud, ustedes recientemente, desde el Consejo Municipal de la Juventud, realizaron un reconocimiento a varias personalidades. Nos gustaría que tú nos contextualices el contexto, ¿verdad?, de esa actividad, quiénes se reconocieron, la cantidad de personas, todos los detalles. Bueno, miren, nosotros hicimos un proceso. Cuando iniciamos nuestra gestión en enero, decidimos hacer un trabajo con cada organización. Cada organización trata temas diferentes y debemos abordar esos temas de acuerdo a las necesidades, pero también a lo que desean esas organizaciones. El día de ayer nosotros celebramos el acto de reconocimiento a jóvenes y maestros de artes marciales. Eso fue organizado por la asociación Buchu Bonao, quien la preside Elvis Aibar, que ha estado aquí, excelente joven. Él y yo hemos trabajado de manera extraordinaria y debo decir que Elvis fue una parte importante en que esa actividad se desarrollara. Yo entiendo que si Elvis no hubiera estado ahí, no se hubiera desarrollado como se desarrolló de esa magnitud. Trabajo el hombre. Exactamente. Eso fue un trabajo en equipo brutal y Elvis tiene una mente extraordinaria.
No, óyeme, dos mentes extraordinarias que se fusionan, que es un trabajo extraordinario. Nos sentamos y decidimos, vamos a hacer un reconocimiento a caras nuevas. Porque lamentablemente muchos de los reconocimientos siempre se dan a las mismas personas. Y pasan años y años así. Entonces, Parecen como los premios Casandra, ahora soberano, que duran 40 años dándoselo a una misma a la persona. misma persona. Decidimos romper ese protocolo, no lo vamos a hacer así. Hay muchos jóvenes talentosos, muchos jóvenes que están iniciando ahora y que tienen un potencial extraordinario. Incluso me atrevo a decir que nos pueden superar y eso es la idea. Entonces decidimos reconocer a esos jóvenes en el ámbito de las artes marciales. Ayer reconocimos a maestros también en el área de Jiu-Jitsu brasileño, Buchu, Karate. Y a esos estudiantes también, la organización se llama Buchu, Asociación Buchu. Reconocimos, a la mayoría de ellos eran de Buchu. Había una joven que era de Karate. Decidimos reconocerlo a ellos por su trayectoria, por su dedicación y porque también son jóvenes que quieren cambiar, pero también quieren aportar desde su área. Y una parte muy importante es que ellos son promotores de las artes marciales aquí en el municipio. Paso con los profesores y con los maestros. Se reconoció a una persona que todo el mundo lo conoce, una persona que ha trascendido, una persona que ha dejado huellas y un ejemplo a seguir que es Elías Mena. Ese señor, cuando nosotros llegamos, personas mayores, todos lo conocían y pasaron por su mano o lo conocen de algún lugar. Y Elías Mena fue una persona que decidimos reconocer por su amplia trayectoria. Se reconocieron a más personas, déjeme, tengo los nombres ahora mismo, pero se reconocieron a muchos jóvenes, pero también a 8 maestros. Y ese reconocimiento viene para decir, agradecemos mucho por tu esfuerzo, tu dedicación, pero también tu pasión y compromiso. Claro. Y esa actividad de ayer fue excepcional. Si tienen algunas imágenes. Claro. Unas imágenes, señor director, sobre este reconocimiento. Mencionabas al señor Elías Mena, Sí. que fue reconocido. Nos gustaría que nos dé más detalles de su trayectoria y cómo lo conoce tanta gente. Yo en lo particular no conozco mucho de él, pero lo que puedo asegurar y lo que conozco de él es que es una persona, ya es una persona mayor y que es una persona que ha dedicado su vida al ejercicio, al entrenamiento de artes marciales, pero también es una persona que es directa. O sea, ha tomado jóvenes que han pasado por otros tipos de situaciones y lo ha guiado. Y Mena se ha convertido en un ejemplo a seguir. O sea, prácticamente toda su vida educando y enseñando. Ahí están, eso fue en la alcaldía de Bonao, ese acto de reconocimiento. A casa llena fue uno de los eventos más grandes, algo que no se había realizado tampoco anteriormente. Veo a Samuel también, También, Samuel me lo fue un invitado, él es el director de deporte. Pero esa actividad, yo entiendo que el consejo y Buchu tumbaron ¿cómo dicen? La puerta, la casa por la ventana. Sí, sí. Exacto. Hay algunas personas que hemos estado reconociendo. Ese es Elvis, el que está, en este caso, a la izquierda, un extraordinario joven que también ha estado presente aquí. Y fue un acto muy bonito, un acto elegante, pero también un acto que ha dejado mucho de qué hablar, porque ahora mismo asumimos una posición de que venimos a hacer un trabajo por la juventud, con la juventud y para la juventud, en todos los sectores. En ese sentido, Mario, mira, ayer tocábamos un punto, y qué bueno que está tocando el tema de la juventud y el papel del deporte, donde planteábamos en el programa de ayer de que parece que no se conoce, no hay mucha conciencia como país de la importancia del deporte para que los jóvenes no sean presas del delito y el éxito fácil o el éxito por microondas. Y mira este reconocimiento que tú haces, figuras deportivas de aquí de la provincia, y en ese sentido también el fomento al deporte. Mira, y en estos años que yo he pasado trabajando en juventud, o sea, de 2015, yo he notado algo. Muchos jóvenes buscan salidas positivas y negativas. Y muchas veces buscan esa salida negativa es porque no han tenido a alguien que nos oriente, a un ejemplo a seguir. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ser, un ejemplo a seguir. Y ser personal, estamos aquí, tenemos las puertas abiertas, puedes acercarte con nosotros. Muchos jóvenes, el lado positivo, busca la escritura. Tenemos jóvenes que escriben, jóvenes que han publicado sus libros, tenemos jóvenes deportistas, tenemos jóvenes cantantes, tenemos jóvenes actores. O sea, tenemos un sinfín de jóvenes que, de acuerdo a sus talentos, ellos han buscado un mecanismo de explotarse y ser mejores en ese caso. Abordando ya la parte del deporte, Bucho ha hecho un trabajo muy grande aquí en materia de deporte y de artes marciales, porque Bucho ha integrado jóvenes que tuvieron la opción de irse por un mal camino y tomaron la decisión de elegir a Bucho.
centrarse con mucho y de trabajar en las artes marciales. Y esos jóvenes, muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, pero que algún día va a ser así, se volvieron educadores, se volvieron Se maestros para replicó. otros. Exactamente. Viene un grupo, te educa, pero esos que tú educaste se convierten en maestros y esa es la idea. O sea, todo este trabajo que estamos haciendo en materia de juventud es para dejar un legado, pero también para abrir la puerta a nuevos jóvenes que ocupen las posiciones de nosotros. No vamos a estar aquí toda la vida y eso es el trabajo que estamos haciendo. Mario, en ese sentido, a propósito de eso que mencionabas, de las mismas figuras deportivas y del papel del deporte para alejar a esa franja de la población Sí, del crimen y el delito, insisto, parece como país no hemos hecho conciencia sobre lo importante de inculcar el deporte en las escuelas, en los barrios, en los clubes, cancha, baloncesto, pelota, béisbol, etcétera. Y tú has mencionado que, por ejemplo, aquí hay un fomento de las artes marciales y que los que eran alumnos ahora son maestros y replican. Es como que se siembra la exactamente. semilla, una parte cae en buena tierra y da fruto al 100 por 1. ¿Tú sabes qué es lo más curioso de eso? Que no viene de una institución. Vienen de un grupo de jóvenes que se reunieron. Hey, tenemos una idea. Vamos a hacer esta actividad. Vamos a hacer, no sé, un entrenamiento en el parque. Hay muchos jóvenes que van a un parque a hacer ejercicio. O sea, y ahí se están creando relaciones. La mayoría de las buenas circunstancias que han pasado no vienen de una institución, vienen de grupos de jóvenes que se han unido para formar una organización y exponer y presentar lo que ellos tienen. Aquí hay otra organización. Voy a salir un poquito del tema para poner otro Por ejemplo, favor. que es Domesticado. Domesticado trabaja la parte de la actuación. Incluso ellos tuvieron un trabajo excepcional en Bellas Artes, creo que a principios de año, no recuerdo muy bien, pero hicieron un buen trabajo. Y simplemente son un grupo de jóvenes, hey, tenemos una idea, vamos a reunirnos y vamos a hacer eso. Y salió perfecto. Gente joven, que era la organización que yo fundé, fue simplemente, mira, aquí había un problema, aquí no se está visitando las escuelas. Vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, vamos a crear un plan y listo. Porque aquí hay una debilidad y es una debilidad que muchas veces se quiere ocultar. ¿Cuál es Lamentablemente, esa, Mario? lamentablemente con las instituciones públicas, y hago un llamado y énfasis al Ministerio de Deporte y Ministerio de la Juventud, muchas cosas se quedan en Santo Domingo y no baja la población. Aquí en el Ministerio de la Juventud hay una joven que se ha destacado mucho, que ella es la secretaria, que se llama Emily Marte. Emily Marte ha hecho un trabajo excepcional en la medida de sus posibilidades y ha mantenido el Ministerio de la Juventud aquí en la provincia. Pero el ministro debe de reconocer que aquí hay muchas deficiencias, que a pesar de todo lo que la están supliendo son las organizaciones juveniles, son agrupaciones de jóvenes. O sea, que el Ministerio de la Juventud no tiene una No presencia. tiene una presencia. Incluso se hizo anteriormente, los otros días, el martes 19, creo que fue, de este mes, sí. Vino para hacer un plan estratégico de desarrollo. Lo que yo critiqué de eso es que ya las estrategias estaban implementadas. O sea, simplemente se iba a elegir tres acorde a las necesidades. Pero muchas necesidades y muchas de esas estrategias se deben de reformular, pero también se debe de crear un programa amplio para desarrollarlo. Y ese programa nace en las comunidades y en las organizaciones. No nace en una oficina, no nace No nace en la en un oficina. espacio cerrado. Entonces, esa es otra debilidad. Porque la percepción que uno tiene cambia mucho cuando tú vas a una comunidad o cuando tú te acercas. Entonces, hay que hacer un trabajo mucho mayor desde el ministerio y eso viene no de aquí a la provincia, es desde la cabeza. Entonces, hay que elegir a jóvenes también que están capacitados, jóvenes que tienen una presencia, pero jóvenes también que están haciendo la lucha, o sea, que están lo que deben de hacer y no reciben un sueldo ni se les paga. Eso es algo voluntario, que esa es otra parte maravillosa. Todo lo que nosotros estamos haciendo es voluntario. Es por amor al trabajo con los jóvenes. Y nosotros estamos conscientes que vamos a llegar a un límite que ya nosotros no vamos a faltar. Pero al final nos apartamos diciendo, dejé a un equipo que está haciendo un trabajo y que va a seguir lo que que iniciamos. Claro, Mario, tú has mencionado algunas, digamos, falencias estructurales en Sí. el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Juventud y cómo se centralizan los programas de esa institución en el Gran Santo Domingo. Y no hay una descentralización para que esos mismos programas lleguen con la misma fuerza, Claro. notoriedad y atención al interior del país. Y bueno, si eso es en Bonao, estamos a una hora, a Exacto. 45 minutos de la capital, imagínate en Elia Piña, Te voy a en poner, Dajabón, imagínate ya en la frontera, porque estamos pegados. claro que sí. No, y hay un tema, y esto es lo que lo evidencia más. Judith Hill ella fue la última
Ella fue la directora provincial del Ministerio de la Juventud, creo que fue como el 2021 o 2022. No recuerdo muy bien qué ella tiempo salió. Y de que ella salió, el ministerio nunca asume una responsabilidad porque inmediatamente sale una persona, hay que nombrar a otra. Pasaron más de 2 años, 3 años sin nosotros tener todavía nosotros no tenemos un director. No No hay un hay. director todavía. O sea, y ni siquiera parte del ministerio se han sentado con la sociedad civil a decir, ok, tenemos una deficiencia, no hay un director provincial de la juventud. Ustedes son la juventud, porque ahora mismo el CMJ se convirtió en cabeza en materia de juventud. Nosotros hemos tenido, y cuando hablo de CMJ, hablo de las organizaciones, hablo de la directiva del CMJ, hablo de todos. Hemos tenido que asumir una responsabilidad que le corresponde a otras personas, a un ministerio. Y nosotros no manejamos recursos, ni siquiera nos pagan por por una posición. Esto es totalmente voluntario y es la única entidad, la única, que la juventud elige a sus representantes, y eso es CMJ. Entonces, todavía no hay un director provincial de la juventud. Y eso ha sido una deficiencia muy grande de parte del ministerio. El CMJ y las organizaciones han asumido un trabajo grandísimo, que me sorprende cuando yo veo un grupo de jóvenes, que por ejemplo, Techo es un grupo de jóvenes que se mete a los barrios, que verifica e identifica cuáles son las situaciones de muchas personas. Focalizan. Exacto, construyen casas. Tú lo ves haciendo recolecta, tú lo ves haciendo un trabajo de calle. Está bien que ellos tocan sus puertas, pero tú ves a esos jóvenes entregados a ese servicio. Y al final, la satisfacción de ellos es que se logró, se hizo y se pudo. Y eso son las organizaciones juveniles de Bonao, eso es lo que hacen. Se entregan a la causa. Y cada uno tiene una causa particular. Claro, yo he criticado y he cuestionado, no lo digo porque sea el caso del Ministerio de la Juventud, pero en sentido macro, en sentido general, hay funcionarios públicos que se han concentrado en videitos, en marketing y mercadotecnia y todas esas cosas, pero en el trabajo, en la gestión pública, no han sido exitosos. Porque la gente tiene presupuesto, por ejemplo, puede tener una presencia mediática, ¿verdad?, en los medios de comunicación, pero cuando tú vas al trabajo, en la gestión pública, en resultados concretos del tema que ellos abordan, pues tú ves que los resultados son muy pobres y son muy paupérrimos. O sea, el marketing, el video y el TikTok está bien, pero hay que trabajar, hay que resolver, y más además el que administra lo público tiene que estar conectado con la realidad social. Entonces, Mario, a propósito de los temas de juventud, y pasando a otro plano, porque Mario es un activista social con varios años de experiencia en materia de juventud en la provincia de Monseñor y también a nivel nacional. Y nos gustaría también entrar a una fase, Mario, de política, porque uno no está exento de la política. Vivimos la política hasta en la casa. Exacto, entonces uno no está exento, la persona puede tener, qué sé yo, algún tipo de animadversión, puede estar aparte, pero una decisión que se tome te puede beneficiar o afectar. O sea, estamos en un entorno eminentemente política. Y la cuestión hasta, por ejemplo, política económica, una decisión de esa es, más que economía, por ejemplo, es política, porque es una decisión de carácter política. Por eso se hace muy famosa la tesis de la voluntad política, la voluntad de los actores, de los tomadores de decisiones de hacer la cosa. Y hemos visto, por ejemplo, en las mismas organizaciones políticas, Mario, que los jóvenes, por ejemplo, en tiempos de campaña electoral son el activo más fuerte del partido y del candidato. Pero al momento en que esa organización política gana un proceso electoral, la juventud como que no tiene esa misma preeminencia. Y tú dices, pero este segmento parece, más que un segmento de la población, parece como un condón electoral, que tú lo usas y ya, nos vemos en 4 años, bye bye. Entonces, ¿cuál es tu apreciación al respecto? ¿Cómo debe manejarse? ¿Cuál es el papel que debe jugar la juventud en los partidos políticos, más allá de los 4 años de un proceso electoral? Mira, te voy a hacer un breve resumen Claro. sobre el poder en la República Dominicana. El poder inicia cuando viene Colón. Colón tenía todo el poderío y lo cambió espejo por oro. Espejito. Los indios iban y agarraban las espadas filosas. O sea, y ese poder fue cambiando a través de los años. Colón tenía el poder, tenía las armas y ejerció la voluntad. Y después la voluntad de la reina Isabela, de los reyes católicos. Y ese poder fue cambiando a través de los años.
Pero sí, un punto que sigue igual desde los tiempos de Colón hasta la fecha, y es que el poder, muchos lo han ejercido de forma arbitraria y en favor de sus propios intereses. Y eso es algo que ha estado presente. Todo el que analiza la historia dominicana en las facetas, en la era colonial, en la independencia, época de caudillismo, incluso la tiranía de Trujillo, eso es más que evidente, los años de Balaguer, incluso actualmente eso se vive. Muchos utilizan el poder como un beneficio propio. Y ahí viene el tema de la juventud. Si nosotros nos vamos a la independencia de la República Dominicana, Duarte no era un viejo, ni Mella, ni Sánchez. Ellos eran jóvenes que involucraron a otros jóvenes, formaron la Trinitaria, la filantrópica, y esos mismos eran jóvenes que crearon una nación. Y si tú te das cuenta, con el paso de los años, el poder terminó en manos de personas que, vamos a hablar del mismo Pedro Santana. El mismo Pedro Santana ya es un mayor ejemplo. Actualmente, sí, muchos jóvenes en tema político, en ya en cualquier partido, son usados. Por Son el simple, usados. claro que sí, por el simple hecho de que un joven, y te voy a poner el ejemplo que lo he visto, un joven coge en una BJ y fácilmente te busca 30 votos y saca de lo suyo y va para aquí, y va para allá y te llama, porque cuando un joven se compromete de verdad, no hay nadie que lo detenga, y más a la juventud de Bonao. Estoy hablando ya en temas políticos, en cualquier área. Y no es lo mismo un compromiso de ese nivel que con una BJ te busque tanto voto que una persona que ya ha vivido una vida cómoda, que ha vivido los frutos de una vida económicamente estable, porque muchos jóvenes se comprometen con la política para cambiar el estatus social, para decir, ok, esto está mal, vamos a hacerlo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Uno hace el trabajo. Lastimosamente, aquellas personas que consideran que el sistema social en el cual vive, que les nutre económicamente, no debe de cambiar, te va a bajar los humos. Te va a decir, ok, ya, tú me ayudaste, perfecto, quédate allí en un carguito, gana 12,000 pesos. Y ya, tú te quedaste ahí. Ni te apoyan para tú superarte personalmente, porque no todos, hay muchos políticos que sí lo hacen, que se comprometen con la juventud, que se comprometen a un nivel que ellos quieren que tú ocupes su posición. Ya es un compromiso, pero no son todos. Y son muy pocos los que tienen ese nivel de compromiso. Yo estoy hablando a nivel general, es un tema político. Al joven se les resulta difícil escalar por los impedimentos que ponen muchas personas que están en la cima. Y lamentablemente la juventud viene con una idea diferente, con una forma de hacer las cosas diferente. Pero también cuando tú analizas un joven que viene de abajo, un joven que se ha enfocado en prepararse, sale mucho más sabio y más inteligente y más preparado que aquellos que han vivido una vida cómoda y que entienden que el poder no debe de cambiar, que debe las cosas ser así. Y sí, muchos jóvenes han sido utilizados. ¿Y cuál es el consejo que yo le doy? Y eso es algo que se está empezando a practicar. Es la unidad. No voten solamente porque dicen, ok, vamos a votar por esta persona porque me va a ayudar un cargo. No. Si usted votó por una persona que le va a dar un cargo, usted está vendiendo su voto. Una persona que, ok, tú me ayudas y al final yo te voy a dar cualquier carguito. No. Usted es una persona que tenga un compromiso real con la sociedad, pero también que quiera hacer un cambio para la población. Y aquí hay un punto que muchas personas trabajan por sus comunidades. Muchos jóvenes trabajan por Villa Liberación, por Luisa de Yuna, por La Torre, por los barrios. O sea, trabajan por sus comunidades. Y cuando tienen una persona a quien seguir que trabaja por esa comunidad, hágalo y no lo hagan esperando algo. Porque lo que uno tiene que hacer más es prepararse uno mismo y empezar a escalar, no con una posición política. Ya si usted llega a la política, hágalo bien. Pero primero, supérese a sí mismo. Y ese es un punto que está empezando a entenderse y que muchos jóvenes están tomando ese camino. Y a la larga, porque es un proceso lento, a la larga, muchos de esos que ocupan el poder y que no quieren cederlo, se van a ver la obligación de ceder. Por el siguiente punto. O tú cedes y quedas bien, o tú reprimes el poder y se te quita y queda mal. Entonces esas son cosas, hay muchos temas y mucho trasfondo, pero esto yo estoy tratando de manera superficial. Y es lo que se ve. Y todos los que me escuchan saben que es así, y más si son jóvenes. Y más los que me escuchan, yo entiendo que ya pasaron por esa situación. Yo mismo Claro. pasé por esa situación. Claro. Mario, este paso es súper interactivo. Aquí tenemos varios comentarios. Dalisa Fior, saludos de Santo Domingo Este. Gracias, Fortaleza, por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Escribe Frailin Martínez. Buenas noches, hermano, en sintonía con Conexión Ciudadana. Gracias, Frailin. Escribe Frailin. En estos momentos fue herido de bala un adolescente de 11 años en el municipio Villamella. A ver.
en el municipio Mella, provincia de Independencia, por la policía y los militares que están reprimiendo a los municipios. Esta es una denuncia que recibimos de Frailin Martínez, de que fue herido un adolescente de 11 años en el municipio Mella, provincia Independencia. Gracias, Frailin, por tu sintonía y además por hacer esta denuncia desde esta transmisión en Conexión Ciudadana. También escribe Frailin Martínez, las propuestas se deben a las largas tandas de apagones, o sea, las protestas se deben a la larga tanda de apagones en la provincia Independencia. Las autoridades que tomen carta en el asunto. Gracias, Frailin, por tus comentarios y alertar desde Conexión Ciudadana esta denuncia por que fue herido este adolescente de 11 años. Señores, estamos con Mario Silva, coordinador del Consejo Municipal de la Juventud del municipio de Bonao, hablando de política de juventud. En esta fase ahora el papel de la juventud en la actividad política. Mencionábamos que los jóvenes son usados en los procesos electorales. Mario, también se da una discusión a lo interno de los partidos políticos, y es el tema de juventud y viejo. Hay como una especie de lo que no quiere terminar de morir o ceder, y lo que está naciendo y no termina de nacer a veces por contextos adversos. Los jóvenes, sobre todo si están muy bien ubicados, sea por lazos sanguíneos o familiares, pues como que el terreno es más fácil. Hay otros que no tienen esa condición, pues ascender políticamente es cuesta arriba, porque depende de esas redes de relaciones, de ese capital social, de ese capital económico y hasta cultural para colocarse como posible opción en el electorado. ¿Cómo ves esa combinación de juventud y de viejos en los partidos? ¿Los jóvenes están llamados a hacer una sustitución total o debe ser algo paulatino? Mario. Mira, yéndonos por la parte correcta, por como debería ser, y como es en algunos temas, en algunos puntos, no en todo, la combinación de los que no son tan jóvenes y los que son jóvenes es fundamental para el crecimiento de un partido. ¿Qué sucede? Hay contradicción y choque cuando no se cede, pero tampoco se respeta el crecimiento de los demás. Como yo había dicho, muchos impiden ese crecimiento porque ven una amenaza. Cuando yo estudiaba, eso fue cuando estaba iniciando en la universidad, me acuerdo yo que había un profesor que nos decía, hay muchos profesores que a ustedes lo ven como una competencia. Y es la verdad, hasta cierto punto. Sí. Y muchas de esas personas que que iniciaron, hay que decirlo, tuvieron la misma trayectoria que uno cuando iba iniciando, llega a un punto en que si no saben entender el crecimiento, pero tampoco ceder, pero guiar, entonces se vuelve cuesta arriba. Por eso hay que tener una combinación entre la experiencia, pero también la reestructuración, porque muchos jóvenes traen cambios adaptados a la sociedad. Y la adaptación es algo que se ha visto incluso en la evolución humana. Nosotros, el Homo sapiens, viene de un largo proceso de adaptación, pero también me estoy excediendo, cambiando un poco de tema, pero es para hacer un énfasis en la adaptabilidad de las cosas. Los tiempos cambian. Lamentablemente muchos jóvenes traen cosas nuevas que son necesarias, pero también los jóvenes deben aprender de la experiencia de los que no son tan viejos, de los que no son tan jóvenes, de los que llamamos viejos, para complementar y saber cuál es el camino que debe de guiar. Eso es lo que debe de ser una unión, pero lastimosamente en la gran mayoría se ve una competencia y se ve, si permito que este muchacho llegue, me va a quitar otro. Sí. Pero también está el punto de muchos jóvenes que tienen el terreno un poquito más fácil por ser hijos, cercano, familia, así decirlo. Entonces lo tienen más fácil en ese punto. Entonces que todo debe ser una combinación entre lo que viene surgiendo, que debe de ser para cambio, porque también no puede ser algo lo loco, y la experiencia que tienen esos jóvenes, esos viejos, para los jóvenes, porque al final lo que se busca en todo este punto es la construcción de una mejor sociedad. Claro. Y todo está unido, todo involucra un cambio y todo involucra una mejora continua. Decía el expresidente, el fenecido presidente de Chile, Salvador Allende, de que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos en función de la actitud, porque una persona puede ser numéricamente, biológicamente,
muy joven y puede tener ideas muy arcaicas, muy atrasadas. Sí. Y puede que, por ejemplo, una persona muy vieja, muy avanzada en edad, cronológicamente, biológicamente, pero sin embargo su visión del mundo puede ser de avanzada, que tú dices, pero este señor tiene 70 años, pero tiene una visión de 25. O sea que a veces se da que, bueno, si bien es cierto que la juventud trae cambios importantes por el mismo factor biológico y por las energías, la fuerza de hacer las cosas, y los viejos que ya van más lentos, pero con pasos más certeros, entonces hay como esa especie de dilema, o sea, jóvenes que pueden ser viejos y viejos que pueden ser jóvenes. Y recuerdo un proverbio africano que me mencionó doña Ibelice Prat, la maestra doña Ibelice Prat, que falleció hace unos años, donde me decía que los jóvenes van rápido y que los viejos conocen el camino. Entonces, es como tú has planteado, debe haber una combinación entre esa experiencia y esa fuerza que la juventud representa, pero muchos partidos, Mario, del sistema político dominicano, a veces como que no hacen la tarea, porque por un tema está visual, biológico, el joven conecta con el joven. El viejo tiene que ser muy de avanzada para así mismo conectar con la juventud. No nos movemos más lejos. Hay un caso. Omar y Guillermo. ¿Omar? Omar y Guillermo. Ah, en las elecciones pasadas. Eso fue un caso, o sea, porque hay un punto que el gobierno apoyó a Guillermo. Se daba que iba a ganar. Pero Omar tenía una faceta que el tipo atrae. O sea, un tipo carismático, un tipo inteligente y un tipo joven. O sea, que hay una mayor cercanía. Ambos son personas sumamente preparadas, sumamente capacitadas para ocupar cualquier posición. Pero al final hay una tendencia que, si tú te das cuenta, la contribución de la juventud en los temas electorales es muy alta. Pero también hay muchos jóvenes que enfatizan con jóvenes. Y también depende de cómo se sepan vender. Claro, y ahí mismo en ese partido, en la Fuerza del Pueblo, que se está dando una discusión, que ya tiene una cierta trascendencia nacional, y es el sentido de que, por ejemplo, el expresidente Fernández, que los viejos de esa organización dicen que él va a ser el candidato para el año 2028, y a lo interno de esa misma organización política dicen no, el candidato debe ser Omar porque absorbe la tasa de rechazo natural de una persona que fue por 12 años presidente del país. A propósito de esa discusión, ¿cómo tú ves eso, Mira, Mario? yo tengo un punto claro y siempre lo he tenido. Por ejemplo, yo no conozco mucho de ese partido, pero hay un tema que siempre se repite. Y es lo siguiente. 12 años, mucho tiempo. Ya se gobernó, ya se hizo lo que podía hacer. Y ya entiendo que ya tiene que ceder la antorcha. Porque estamos hablando de un expresidente, de una persona inteligente, una persona intelectual, pero también es una persona que ya agotó su ciclo de vida en ese tema, el tema presidencial. Cumplió su ciclo a nivel de político. Entonces, lamentablemente ya es ceder. No sé a quién va a ceder porque puede ser que haya un tema como Balaguer. Balaguer sí o quería, no fue a los 92 años que él quería seguir aspirando. Había una la última operación fue en el 2000. Y murió en el 2002 fue. 2002, sí. En el 2003. 2002-2003. O sea, en cama, ciego, y aún ambicionaba el poder. Entonces, esas son las cosas que hay que leer la historia para uno darse cuenta, porque la historia sí se repite en muchas ocasiones. Y uno lo ve hasta hoy en día y lo va a seguir viendo. Entonces, yo lo que entiendo es que en todos los partidos debe de haber un tema de ceder. O sea, se cumplió la cuota, se cumplió su tiempo, su ciclo ya finalizó. Hay que ceder. Y eso en todos los partidos. En todo debe ocurrir esa parte. Claro. Señores, estamos con Mario Silva, coordinador del Consejo Municipal de la Juventud en el municipio de Bonao. Vamos a ir a una pausa comercial para retornar con esta interesante entrevista con Mario Silva. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Cuál servicio ofrece este despacho legal? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía para los jóvenes empresarios que están interesados en insertarse en la economía formal y acceder a financiamientos. Asimismo, dentro de los servicios que ofrece este despacho legal están la solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, así como copias e impresiones. El despacho legal de la abogada Berenice Serín Mejía está ubicado en la calle Francisco Villespesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en Bonao. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Te puedes contactar de manera directa para acceder a esos servicios legales marcando al 829-272-0330. Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos en un espacio de entrevista en exclusiva con Mario Silva, coordinador del Consejo Municipal de la Juventud en el municipio de Bonao. Estamos abordando política de juventud, actividad política, el papel de los jóvenes en la política, es decir, un consumo de preguntas y de temas que son de interés para la juventud de este municipio, del país y, por qué no, hasta del mundo. Mario, estamos conversando sobre el papel que tienen los jóvenes en la actividad política. Nos gustaría que tú nos menciones la juventud en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tal la participación, los espacios? ¿Cómo lo ves tú? Tanto aquí en el municipio de Bonao como a nivel nacional. Bueno, mira, aquí en el partido está lo que es la JRM, Okay. la Juventud Revolucionaria Moderna, que es el organismo dentro del partido de juventud, o sea, central, la cúspide. El actual ministro, vamos a ver la parte nacional, el actual ministro de la Juventud, Carlos Valdés, es el presidente de la JRM. Él, cuando llegó, fue a buscar un apoyo y se le brindó ese apoyo, pero esa parte quedó olvidada. ¿Qué pasa? Aquí hay un grupo de jóvenes que hemos decidido encaminarnos en la parte social, más que política. Pero aún así, no dejamos de lado, porque somos PRMistas, y no dejamos de lado nuestro partido. O sea, estamos trabajando por el PRM y debemos de reconocer que también nosotros vamos a escalar y a ocupar posiciones. Con el tema de la JRM, quien la preside es Gregorio de León, Billy. Él es el presidente de la JRM actualmente. ¿Qué pasa? Vienen contiendas electorales, donde hay muchos jóvenes que quieren aspirar a presidir la JRM, cada uno con cambios diferentes. Hay unos que nos conocen. A nivel municipal. A nivel municipal. Hay muchos que quieren aspirar a tomar esa posición. Y con el tema de JRM es que en su directiva involucra a muchas personas, involucra a más de 20 jóvenes en posiciones diferentes. O sea, hay un amplias posiciones donde involucra a jóvenes de distintos sectores. En esa parte, en materia de organización de la JRM, es un lado positivo. ¿Qué pasa? Todo recae en su presidente y en su secretario, pero principalmente en su presidente. Siempre hay muchos sectores que quieren ocupar esa posición y cada uno de esos sectores pertenece a líderes políticos diferentes, que al final se llega a acuerdos para evitar una confrontación, pero también evitar una debilidad en la JRM. Y en esa parte hay una participación activa. Hay muchos jóvenes
que aunque no son tan activos en la Junta de RM, son jóvenes, están ocupando una posición pública y están haciendo un excelente trabajo. Hay muchos que se están involucrando más en la parte política, en ese sentido. Hay muchos que ya han presentado sus aspiraciones a regidor, que es la más común, y otros que aspiran a ocupar una posición diferente en el tren gubernamental. Pero hasta el momento eso es lo que ha habido. Hay cosas que van a ir desarrollándose a medida que nos vayamos acercando más al 2026, pero por el momento hay una buena participación, un interés por parte de los jóvenes PRMistas. ¿Sientes que desde el PRM se apoya a la juventud? ¿Sientes que es un partido que está rejuvenecido a nivel de su dirigencia No, frente al siglo XXI? no del todo, porque hay un tema, y es el como te estaba diciendo anteriormente, que eso es algo que pasa en todos los partidos. Los jóvenes, debe de haber una combinación, apoyo de los viejos robles y apoyo de la juventud, o sea, unir fuerzas. Lamentablemente hay muchos que no ceden, ni tampoco quieren tener un compromiso con los jóvenes. Entonces eso nos lo han puesto difícil en ese sentido. Hay muchos que no, que tienen un compromiso, que entienden que sí, a la juventud hay que darle espacio, pero que hay que darle un espacio con apoyo. Y ahí está el punto. Tú me brindas un espacio con sabiduría. Hay otros que no. Entonces muchos jóvenes del partido la han tenido muy difícil, extremadamente difícil. Han salido adelante, sí, por sus propios méritos, pero también porque se han juntado con jóvenes que entienden que hay un tema que hay que cambiar. Al PRM ya con temas de juventud tiene que cambiar, hay que hacer muchos cambios, demasiados. Y voy a hablar ya de parte municipal. Debe de haber un mayor compromiso con los jóvenes y un mayor cumplimiento, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente le han quedado mal en muchos sentidos y lo han aislado. Jóvenes que socialmente contribuyen a sus comunidades y jóvenes que están comprometidos con el partido 100%. Pero entonces hay que crear una fortaleza mayor en favor de esos jóvenes y creer más en las oportunidades, brindar más oportunidades. Claro está, y hay un punto que también hay muchos jóvenes que, hay que decirlo, no tienen la capacidad y no tienen la visión, o sea, están detenidos en un solo lugar y quieren ir a un espacio donde lamentablemente no pueden estar. Entonces, eso hay que entenderlo y el partido debe entender esa parte y fortalecer a ese joven. ¿Cómo se fortalece? Hay muchos escenarios de fortalecimiento y el principal es la formación. Hay otros jóvenes que estamos preparados para asumir cualquier liderazgo, hacerlo bien y hacerlo en equipo. Yo entiendo que todavía le queda un gran reto al PRM en materia de juventud, a lo interno. Apoyar a sus jóvenes, guiarlos y sobre todo ceder espacios. Hay un tema que dice que el poder no se cede, que las posiciones no se ceden, pero ahí viene un tema de conflicto. Entonces, la lucha de intereses crea la debilidad de un partido y una lucha de interés, ya en el tema no solamente juvenil, debilita a cualquier partido en próximas elecciones. A propósito de la lucha de intereses, en el PRM hay muchos candidatos, más candidatos, precandidatos, aspirantes Sí. a la candidatura presidencial del oficialismo. David Collado, Yayo, Carolina, Guido Gómez Mazara, creo que hasta Ito Bisonó está aspirando, y en fin, Tony Peñaguaba, es decir, diferentes funcionarios, de hecho, Wellington Garnú, que están aspirando a una posición, a esa posición, a ser candidato del PRM. ¿Quiénes entiendes tú que conecta más con la juventud? ¿Y cuál sería el candidato para que el PRM retenga el poder más allá del 2028? Mira, es un tema complejo esa parte, porque realmente hasta el momento todos buscan una función, todos buscan un beneficio, pero hay muchos que saben que van a perder, pero ganan perdiendo. Ahora mismo no sabría decirte con exactitud cuál es el que tenga un mayor compromiso con los jóvenes. Porque como te digo, allá a nivel nacional yo no tengo tanto contacto en ese sentido, yo me manejo más en la parte municipal. Pero por lo que he podido ver, es un tema peligroso en cierto sentido. Tantos frentes abiertos hace que el PRM se debilite a nivel nacional. Distritos, comunidades, municipios, tantas divisiones, tantos líderes que están surgiendo, hace que el PRM se debilite porque crea una lucha interna. Entonces, esa lucha interna que se está empezando a crear, porque hay que decirlo, está presente, crea un tema de debilidad. Entonces, la elección de quien sea la opción más idónea debe de venir del propio partido. No de un delegado, no de un grupo de delegados, sino de la base, porque es la base del partido
quien nutre, quien da fuerza y sobre todo, y lo más importante, quien gana elecciones. Porque Abinader no ganó por ser Abinader. Abinader ganó porque la base del partido tomó a Abinader y dijo, tenemos un compromiso, él será presidente. Y así fue. Y hubo una ola, y esa ola, personas que hasta de otro partido entendían que Abinader era la persona que debía de ser presidente. Porque hay muchos factores. Entonces, con el tema de los presidenciales, no veo exactamente cuál es el que más tenga una fortaleza con el tema de la juventud. ¿Y quién, aparte de la fortaleza de la juventud, sería la mejor carta? ¿Cómo, ¿Cuál sería la mejor carta? Porque todos van a jugar una carta Exactamente. para el 28. Mira, esa parte yo no la he analizado realmente. No tengo de que un preferido. Me he mantenido ausente en ese tema. No de que, ok, yo entiendo que esta persona debe de ser. Pero como te digo, el tema no debe de nacer solamente por una elección particular, sino por lo que diga la base del partido. Pero también hay otro punto. Y es que una base, si ya se eligió a una persona, siempre va a haber descontento. Lo difícil va a venir, viene es cómo tú vas a mantener una base unida. Porque imagínate, vamos a poner dos ejemplos. David y Ito. Estoy escuchando ahora que lo ponen como presidenciable. Vamos a asumir que Ito lo eligieron para la presidencia. Hay un disgusto por el sector de David. Hay un disgusto por el sector de Carolina. ¿Cómo tú vas a mantener esa unión? Entonces, es un tema difícil. Es un tema que el PRM debe concentrarse mucho. Y un tema muy peligroso. Porque ahora mismo una elección se gana con unidad. Y no nos vamos a ir más lejos. El PLD. Esa es la evidencia. Que fue reciente. Entonces, hay muchos desafíos. Hay muchas cosas por trabajar. Y hay mucho que cambiar. Claro, y a nivel municipal, ¿cómo ves la correlación de aspirantes para cargos de elección popular para el año 2028? ¿Quiénes tienen más posibilidades? ¿Cuáles son los nombres que están sonando? ¿Quién tiene más apoyo en las bases? Mira, todo ronda principalmente con el tema de los senadores. Okay. En los distritos hay, creo, no sé si en Juma, hay más de 10 personas aspirando. Ah, pero está bueno eso, Juma. Eso es lo que uno escucha, pero no lo tengo muy certero, pero se escucha mucho. Aquí en Bonao hay más de 8 aspirantes. O sea, bueno, las personas dicen, él va a aspirar. Tiene ciertas aspiraciones, dicen. Con el tema de los regidores, él va a pasar, él no pasa, él se queda. O sea, es un tema diverso. Pero todo está rondando con la senaduría. ¿Por qué pasa? Héctor Acosta ganó con un gran margen. Más de un 60%, o sea, arrasó 2 veces. Sí. Y él ha mantenido una posición de decir, ok, no nos vamos a centrar en el tema político. Nosotros tenemos que hacer un trabajo social. Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo por el pueblo novuelense. ¿Qué pasa? Hay un grupo que apoya que sea Berto Núñez, que es el actual alcalde, que lo ha hecho muy bien. Alberto, realmente hay que decirlo, Alberto como alcalde ha tenido una gestión extraordinaria. Y está Orlando Martínez, que Orlando Martínez es diputado cuando el PRM no era gobierno y era el líder del PRM. Entonces, están esos dos. Hay un sector que entiende que debe ser Berto, hay un sector que tiene que ser Orlando. Y va a llegar su momento en que ya cuando sea oportuno, que ya empecé a presentar las aspiraciones, porque realmente no es oportuno todavía, aunque se hable ese tema, que de no saber manejarse bien puede crear una lucha interna, ya a nivel provincial. Pero yo entiendo que eso es algo que se va a ir desarrollando. Puede que muchas cosas cambien, pueden que no. Anteriormente había una competencia entre Héctor Acosta para la senaduría y Orlando Martínez. Entonces, al final terminó siendo Héctor Acosta y Orlando continuó como diputado. Muchas cosas pueden cambiar en el ámbito político, muchas negociaciones se pueden dar. Y muchas cosas pueden quedar bien, pueden quedar mal, pero al final lo que debe de primar es la unidad del partido. Y esa unidad no se construye por un sector, se construye por todos los sectores y principalmente teniendo a la base un ejemplo claro. La base es quien decide, quien pone y quien no. Entonces hay que centrarse más que un candidato en el fortalecimiento de la base del partido. Claro, o sea que a nivel municipal y a nivel nacional hay un gran desafío de la unidad de esa organización política y de que no se repita el síndrome del PRD, de que se salen por ellos mismos y no por fuerzas externas. Exactamente, porque ahí está, el PRM sale del PRD.
PRD, un partido histórico, fundado por Juan Bosch. Entonces, el PRM sale, elige a su líder, Peña Gómez. Pero si tú te das cuenta, Peña Gómez fue un líder de masas. A Peña Gómez lo seguían independientemente, no por un carguito, porque creían en él. Entonces, construir un segundo Peña Gómez es difícil. Pero entonces, construirlo, el legado de Peña Gómez, se debe fortalecer mucho. Porque se ¿Cómo habla se haría? ¿Por qué Mira, es difícil? porque se habla mucho de seguir un legado, pero el tema está en que vamos a hablarlo mediante una imagen, pero es difícil ejecutarlo por el tema de la unidad. Hay mucha división, hay muchas partes que se sectorizan y al final, ok, tu candidato ganó, pero yo no lo voy a apoyar, porque a mí no me cae bien tu candidato. Somos del mismo partido, esto no se trata de un candidato, esto se trata de que es el partido del PRM. Hubieron muchas personas que no votaron por Héctor Acosta, siendo del mismo partido, simplemente porque no le caía bien. Y no, ahí hay una debilidad con la parte de la unidad partidaria. Entonces, seguir el legado y el ejemplo de Peña Gómez es seguir que el partido debe de mantenerse unido, pero también debe de creer en las bases del partido. Porque al final, Peña Gómez logró ser porque era la base que lo seguía, era la gente de todas clases sociales, si tú te das cuenta. Solamente era la clase alta, la clase media, la clase baja, lo seguían. Y eso nosotros tenemos que replicarlo. Pero eso para replicarlo, con un esfuerzo, con una dedicación y con un trabajo continuo, en respeto también y en consonancia con las bases, con las ideas de la base del partido. Claro, Mario, en ese sentido, sabes que estamos en un ciclo histórico y político donde hay una crisis de pensamiento. Es decir, los partidos políticos, tú agarras los partidos políticos y tú como que no lo logras diferenciar del punto de vista de sus tentaciones ideológicas. Es decir, tú no dices, bueno, yo creo en esto, yo no creo en esto. En la segunda mitad del siglo pasado, hasta casi principios del 2000, con los liderazgos históricos de Balaguer, de Peña Gómez y de Juan Bosch, donde la política parecerá menos clientelista, aunque sí había una dosis de clientelismo, pero las ideas de sus líderes eran los que movían al pueblo, a las masas, y hemos visto como una crisis de pensamiento donde no hay posiciones fijas en torno a temas fundamentales. ¿Crees que a largo plazo eso afecta a las organizaciones políticas que no tengan ideas claras de cómo manejar la economía, el medio ambiente, el tema migratorio, el tema de la educación? O sea, tareas pendientes pero sin una visión estratégica o un soporte ideológico para la transformación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando ganó Juan Bosch, o sea, se hicieron a Trujillo, hacen las elecciones, el gobierno democrático. Juan Bosch fue liberar economía, nueva constitución, libertad de culto, o sea, un fortalecimiento en la democracia dominicana. Y al final, el golpe de Estado que le dieron a él en 7 meses fue por la libertad que él presentaba, por su idea de libertad, pero también su idea de formar una democracia real. El tema con esa identidad, y hay algo que muchas personas olvidan, es que la filosofía está en todas partes. Claro. Y la identidad, ya sea de derecha, de izquierda, guía a un partido y lo define mucho. Pero el problema es que nos basamos demasiado en el populismo y el clientelismo. Vamos a suponer que la población entienda que una cosa debe de ser así. Aunque vaya contrario a la idea de tu partido, lamentablemente se van ahí en el populismo, en lo que está vendiendo en ese momento. Claro. Entonces muchos partidos, por no decir todos, han olvidado esa faceta muy importante, que es la identidad filosófica de sí mismo. Claro. Cómo ustedes se ven, pero cómo ustedes quieren proyectar. Y partiendo de ese punto, eso hace grandes cambios en el tema de la economía. Si tú te das cuenta, los países, o sea, cada país, tú te das cuenta que la pobreza no viene solamente de un tema, es un tema generacional, pero la construcción, la modificación, la erradicación de la pobreza viene de una función del mismo Estado, del mismo gobierno, que es el administrador del Estado. Entonces, cuando se repiten las mismas fórmulas que no contribuyen a mejorar la calidad de vida, al final vamos a tener años y años de que la misma situación se repita. Y muchas veces se vende una fórmula. O sea, estoy partiendo desde la imagen
de cómo se debería de ser un partido, de la imagen, de la identidad propia, a cómo eso ha colaborado, cómo debería de colaborar para la erradicación A del mismo tema propósito de eso que tú pobreza. mencionas de la pobreza, todavía en el discurso político se está hablando de arrocito, de habichuela, de arroz con huevo, de plátano. Y tú dices, pero ¿por qué no hablar de construir un país de clase media? O sea, tú no lo notas en el discurso político nacional. La República Dominicana es un país rico en todos los sentidos. En todos los sentidos. Lo que pasa es que, lamentablemente, y esto no viene de un presidente, esto es algo general, algo que parte incluso hasta de nosotros como ciudadanos, Claro. es la construcción de un país con una mentalidad diferente. Balaguer nos acostumbró a nosotros a lo dado, y tú entiendes esa parte. Entonces, lamentablemente, eso se quedó en la cultura, en muchos pensamientos de que, ok, el gobierno funciona, así me da. Vamos a suponer que el gobierno haga una inversión millonaria en, en obras públicas, que al final bien construida y que beneficia a muchos sectores. Pero y el otro sector que quizás no vive en ese entorno, que vive en otro lugar, dice, no, eso, ¿para qué va a servir? Yo lo que quiero es un bono, yo lo que quiero es una canasta. Al final hay que ver eso, porque también hay una costumbre aquí, a lo dado. Y eso fue Balaguer que nos acostumbró a esa vaina. Así de llano. Entonces, cambiar esa mentalidad, o sea, estamos hablando desde Balaguer hasta la fecha, ha sido difícil. Y lastimosamente, todos los gobiernos que van a venir van a tener que acostumbrarse a esa misma mentalidad para mantenerse en el poder. Y será difícil. Las nuevas generaciones tienen un reto de cambiar esa mentalidad. Todavía tenemos esa mentalidad y ha sido difícil. Pero yo sé y entiendo que basándose en la identidad propia de ese partido, pero también en la construcción que tienen por delante las nuevas generaciones, esas cosas van a cambiar. Claro. Mario, en ese sentido, ¿cómo notas la oposición política en la República Dominicana? ¿Esa opción de poder para el año 2028 es débil, está desunida, está unida? ¿Cómo ves la oposición política de cara al 2028? Mira, te voy a hablar ya en temas del municipio. Un ejemplo muy claro. El PLD no es una opción. El PLD no es una opción. No. Incluso eso se ve en las elecciones pasadas. Se busca vender una imagen de algo nuevo, pero vemos las mismas caras. Mismas caras, ok. Mismas caras que ocupaban funciones diferentes, ahora las vemos en otras funciones. Son las mismas caras. Son muy pocas. Entonces, con el tema del PLD, para que haya una reestructuración le falta muchos años. Porque viene de un partido que estuvo en el poder, que lo tuvo todo, Cuasi hegemónico. cuasi hegemónico, que muchos de ellos se consideraban semidivinos, o sea, semidioses. O sea, hay un caso, eran los intocables, que no podía ver, ay, ¿qué es eso? Una prisión, una cárcel, no. Entonces, hoy en día, cuando vienen, están adelante, están arriba, y pan, se derrumba eso, y chocan, el golpe fue fuerte. Fue tan fuerte que ya no es una opción. Entonces está... Pero ahí está sonando Juan Ariel, esa organización, pero como que no cuaja. Cuando digo no es que no cuaje él, sino en el sentido de la estructura para que él sea, digamos, una cara visible, le falta joven. mucho. Incluso aquí tenemos regidores del PLD, pero todavía le falta mucho al PLD para ser una verdadera opción. Ya eso es algo que lamentablemente como partido deben de cambiar su imagen. Ya esto es algo ya modo de análisis. Debe de cambiar mucho su imagen, debe de cambiar su directiva, debe de cambiar sus líderes, porque todavía se sigue viendo un mismo liderazgo. Así que, con el tema de la fuerza del pueblo, yo entiendo, incluso voy a tomar ejemplo con lo que pasó en las elecciones pasadas. La opción, el que le hizo contienda a Héctor y fue mínima, fue la fuerza del pueblo. O sea, Héctor ganó arrasando, pero la única opción que había era la fuerza del pueblo y era mínima. Ahora mismo la fuerza del pueblo está por encima del PLD y eso quedó demostrado, quedó como la segunda opción de fuerza, pero todavía sigue un gran camino siempre y cuando el PRM se mantenga unido, porque la desunión, por mínima que sea, es desunión y eso puede afectarnos. Pero ahora mismo no considero una amenaza, al menos que el PRM luche internamente. O sea, ahí mencionaba una frase Peña Gómez de que solo el PRD derrota al PRD. Y así fue. Y así fue. El PRD se derrotó. Se metió el cuchillo mismo. Claro. Y es un punto. Finalmente, Mario, ¿cómo valora la gestión del presidente Abinader y los desafíos del país en los próximos 4 años, 3 años de gestión? Mira, él la tuvo difícil, hay que decirlo. O sea,
llegó a un país, o sea, con una crisis, con luchas internas, temas políticos, o sea, con personas que se adueñaron económicamente del país. Y en estos años que ha logrado, yo entiendo que ha hecho muchos cambios, y entiendo que una de las mejores decisiones es no perpetuarse en el poder. 2 periodos y ya. Y esa fue una de las mejores decisiones que demostró que él entiende que el relevo debe estar presente y que los tiempos se agotan. Y eso ha sido una muy buena imagen para él, porque ha definido un presidente que hizo su trabajo, que está haciendo su trabajo, que llegará a su fin, pero sobre todo que tiene un compromiso con la gente. Y hay algo que siempre destaco, y lo he escuchado mucho, es que cuando el presidente manda a una persona a hacer una función, es lo primero que dice, que no lo haga político, que lo haga socialmente, que piense en la gente. Resumiéndolo, y ahí está el caso, te voy a poner un caso de la gobernadora. Adela no era del PRM. Incluso Adela se decía que era del PLD, sí, pero al final ella terminó sin ningún partido. El presidente le elige a ella por su capacidad, pero porque entendía que iba a hacer un trabajo. Y así ha sido. Ha hecho un excelente trabajo, ha sido una de las mejores gobernadoras que hemos tenido. Y debo decir que las veces que me he acercado a ella, ha sido con las puertas abiertas. No ha dicho cualquier cosa, estamos aquí, lo que ustedes necesiten. Y eso no es un tema político, eso es algo de conciencia personal. Eso es algo que habla mucho de lo que tú eres, de tu formación y de tu visión para mejorar, para cambiar la sociedad. Claro, señores, Mario Silva, coordinador del Consejo de la Juventud del municipio de Bonao. Mario, gracias por haber aceptado la invitación, compartir tus conocimientos sobre política de juventud. Tratamos temas partidarios. Espero que también vengas en otra ocasión. Así, si tú me invitas, yo siempre estoy aquí. Gracias Mario. Mario ha hecho importantes aportes desde Conexión Ciudadana con sus conocimientos, como hemos planteado, en materia de política de juventud. Gracias a todas las personas que sintonizaron esta transmisión desde YouTube, desde el Facebook de mi cuenta personal, Ricardo Yen RD, así como de la emisora digital Cordillera FM en Facebook. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a todas las personas que se han sintonizado, que han emitido sus comentarios. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.